buenas tardes, amados hermanos, o tarde, noche ya. Estamos nuevamente, como cada miércoles, entrando al estudio bíblico, dejando que la palabra de Dios nos guíe y cada día permanezca en nosotros. Como cada uno de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, saben que estamos en Mateo 16. Ya la semana pasada compartíamos justamente cómo Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y como lo vimos, Pedro reconoce que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le aclara, le dice que eso se le había revelado el Espíritu Santo, pero ya queda determinado, ya queda claro quién es Él. Pero ahora vamos a ver un punto de inflexión. Nos encontramos en un punto de inflexión en el cual yo me veo forzado a aceptar esto. Y es que Jesús comienza a revelar, que comienza a mostrar el futuro, lo que le espera a Él, las cosas que van a venir. Y eso como que es una inflexión, porque si por una parte hemos estudiado de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice que no se lo diga a nadie porque todavía no ha llegado el tiempo. Acá, en este momento, Jesús le va a mostrar, Jesús le va a comenzar a mostrar la parte de lo que se viene, algo que tú y yo a veces nos cuesta aceptar ciertas cosas y nos ponemos reacio, no queremos ceder, no queremos ser flexibles. Es por eso que te digo que llega un punto de inflexión en que de repente se flexa demasiado y se quiebra. Entonces tenemos que poner mucha atención, hermanos. La Biblia nos está mostrando verdades inescrutables en este estudio bíblico. Yo creo que tenemos que nosotros grabar, aprender y entender que Jesús no tuvo nada que ocultar. Jesús fue claro, fue directo, fue ese Dios hecho hombre, mostrando a sus discípulos que el camino era largo, que lo estaba preparando para todo aquello. Y eso es lo que vamos a encontrar ahora, porque a veces nos cuesta aceptar las cosas como vienen. Creemos que todo tiene que marchar en un camino de rosas, perfumado, agradable, bonito a la vista, lleno de un confort donde andemos entre nubes. Y es que tenemos que entender que la palabra de Dios está para enseñarlo, para enseñarnos cómo debemos de actuar, que no podemos vivir en un mundo ajeno a lo que padeció Jesús. También tenemos que actuar nosotros. La gran diferencia es que Dios está entre nosotros. Así que sin más preámbulo vamos a ir a Mateo 16, versículo 21 al 28, donde Jesús anuncia su muerte. Así que te invito a orar un momento. Señor eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, gracias por cada uno de estos hombres y de estas mujeres, Señor, que nos siguen. Toque el corazón de cada uno de ellos, Señor, que comprendan y acepten esta verdad inescrutable tuya, bendito Dios. Guárdalos, protégelos y guíanos a toda verdad. Amén y amén. Vamos al texto, vamos a la palabra de Dios. Estamos en Mateo capítulo 16, versículo 21. Ya hemos leído en el versículo 20, donde dice: entonces mandó a sus discípulos que no le dijesen a nadie que Él era Jesús, el Cristo, el Mesías esperado. Versículo 21, comenzamos ahora. Y desde entonces, desde entonces significa que Jesús comenzó cada cierto momento a decirle esto. Jesús le declaraba a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho ante los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
entendamos que desde entonces es algo que Jesús le va a venir, le está diciendo a partir de ese anunciado, que tú eres el Jesús, el Hijo de Dios viviente, en que el cual nos pide de que Él les pide, les anuncia, les dice claramente lo que había de venir, les anuncia su muerte, le anuncia el futuro. Jesús comienza a decir qué va a suceder, qué venía en adelante y qué significaba su muerte y qué significaba que simplemente Él iba a resucitar. Pero Él les va a decir que Él es la resurrección para sus vidas, que Él tiene el propósito de mostrar y de dejarse matar, que Él está tomando la decisión clara de entregarse, porque Él tiene el control de todo. Algo que a veces nos cuesta, nos cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque Él dice, tengo que ir a Jerusalén. O sea, Él sabía que le esperaba en Jerusalén. Él sabía que volver a Jerusalén significaba su muerte, que iba a haber sufrimiento, que iba a haber dolor. Pero a pesar de todo ello, Él tiene el control. Por eso, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos, desde entonces, o sea, no había una primera vez, ya varias veces, que le era necesario ir a Jerusalén, padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Miren, ¿qué pasaba? ¿Qué hubiese sucedido si Él no va a Jerusalén? ¿Se queda por Galilea? ¿Se queda por una otra ciudad? No sucede nada. No pasaba nada. Pero Él había venido con un plan determinado. Él tenía que ir a Jerusalén y Él sabía lo que le esperaba. Pero Él estaba dispuesto a hacerlo. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Está preparando a sus discípulos, anunciándole lo que iba a venir. Igual sucede con nosotros, hermano. Si Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo, te está diciendo, hermano, que van a pasar problemas, que vas a tener accidentes, que te van a operar de una cosa, que te vas a romper el dedo, que ¿sabes qué? Que vas a tener un problema por esto o por aquello, que tu hijo va a suceder estas cosas, que en tu casa va a pasar esto, que va a haber crisis económica. Siempre. ¿Pero qué te está diciendo? No te preocupes. Yo tengo el control de todo. Esto va a pasar, es pasajero. Es ahí donde tú pruebas la fe en Jesús. Hermano, hermana, amigo que nos sigues, Jesús nos está advirtiendo, te está diciendo, mira lo que te está pasando, lo está pasando tú solo porque no me conoces, no me has aceptado como tu Salvador personal. Y esto va dirigido a aquellos que no han rendido su vida a Jesucristo. Pero todo aquel que conoce a Jesús, que tiene la esperanza de vida, que ahora ya no peleamos las cosas solos, Jesús está con nosotros. En estos días acaba de partir una hermana amada, una hermana fiel, y como lo dijimos ahí en el Camposanto, no hemos venido a despedirla. Hemos venido a destacar sus cualidades, porque con ella nos vamos a encontrar. Porque nuestro lugar no es acá, es allá en la presencia de Dios. Igual está diciendo Jesús, versículo 22 y 23. Entonces Pedro, tomando aparte, versículo 22 y 23. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él, ojo acá, pero él volviéndose dijo a Pedro, 2 puntos, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué importante es esto, hermano. Qué fundamental es esta respuesta de Jesús.
y este enfoque, esta causal. Hay veces confundimos el propósito de Dios. A veces no entendemos claramente qué se propone Dios en nuestras vidas. Vemos simplemente aquello que me va a causar dolor y reaccionamos como humanos. Y no tenemos que actuar así. Señor, tú tienes algo para mí preparado. Esto que estoy pasando me duele, me causa dolor. Pero Señor, tú tienes algo maravilloso para mí. Y eso es lo que no entendía Pedro. Porque tenemos que pensar qué pasaba en los discípulos, cuáles eran sus pensamientos, qué podían ellos decir, qué podría pasar en medio de ellos. Mira, estamos acá en Mateo 16, 22 y 23. Pero mira, acá mismo en Mateo 16, respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando él está declarando que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él está reconociendo que es Jesús, que es el Hijo de Dios. Y la reacción humana de Pedro, que había visto todos los milagros que había hecho Jesús, que había visto levantar a los muertos, resucitar a unas personas muertas, que había alimentado a 5.000, que había dado vista a los ciegos, todas las cosas que él había visto. Y tiempo anterior, días anteriores, lo había reconocido como: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tienes el poder para no permitir que esto suceda, que vuelvas a Jerusalén y padezcas y mueras. Es lo que está diciendo Pedro, por todo lo que él había visto hacer a Jesús. A veces eso se nos hace reacio, pero yo he visto cómo Dios sanó a tal hermano, sanó a tal hermana, ¿por qué no lo hace conmigo? Es que Dios tiene un propósito. Jesús acá tiene un propósito. Dios tiene un propósito en tu vida. En otras palabras, Pedro está diciendo: tú tienes el poder para hacer que esto no suceda. Entonces, esto no tiene que suceder. Jesús le decide hacer todo esto por amor. Jesús decide padecer todo aquello porque te ama a ti y me ama a mí. Nos ama, hermano, hermana, amigo que nos sigues, amiga que nos sigues. Jesús te ama y Él tomó la decisión de aceptar todo esto por amor. Yo quiero leerte un ratito el texto de Juan 10, 18. Quiero ir un ratito a Juan 10, 18, que dice así. Mira, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En otras palabras, Él está diciendo acá: yo tengo el poder para poner mi vida y para quitarla. Pero tengo este mandato que me ha dado mi Padre para hacerlo. Él obedeció la voluntad. Él fue preparado y fue con ese objetivo. Claramente dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo de mi propia voluntad. Es lo que tenemos que entender y que no entendía Pedro. Con muy buena voluntad, pero no lo entendía. Entonces Jesús le va a dar esta reprensión. Versículo 23, acá en Mateo 16. Pero volviéndose le dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. A veces nos pasa eso, hermano. Nosotros tenemos que recibir esa reprensión fuerte, como la misma reprensión que Jesús le ha dado a Pedro. Le dice: quítate de mí, Satanás. A veces caemos en ese juego, hermano. El espíritu del mal influye en nosotros, aviva nuestras emociones
y actuamos así. Él está usando a Pedro para que Jesús evitara la cruz. Le está diciendo, oye, evítate este dolor, este sufrimiento, te van a clavar, te va a pasar todo eso, tienes el poder. La respuesta es, ¿sabes qué, Pedro? No pienses en lo material, sino piensa en las cosas de Dios. Igual tiene que ser nuestro pensamiento. Tenemos que pensar y decir, si Dios sufrió esto y su palabra dice que un discípulo no es más que su maestro, si eso hicieron a Jesús, me va a pasar a mí. Yo puedo resistirlo, Dios está conmigo. Ya no estoy peleando como antes solo, ahora Jesús está en mí. Mira, es lo que está diciendo Jesús. Mira las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No te fijes en lo material, no te fijes en esto, fíjate en el futuro, lo que nos espera. Míralo así. Hermano, hermana, amigo que no conoces a Jesucristo, tiene la oportunidad de ganar la vida eterna. Hermana, hermano que está pasando por momentos difíciles, Dios está contigo. Él es la esperanza de gloria. Así como dice acá, va a resucitar al tercer día. Cristo resucitó y nosotros ganamos la vida eterna. Ahora me entiendes por qué te decía que el día sábado en el Campo Santo decía, es aún hasta pronto, nos vemos. Nos vemos, hermano, porque nosotros, si somos fieles hasta la muerte, vamos a estar en la presencia de Dios. Es lo que está acentuando Jesús. Versículo 24 es el llamado que Dios te hace a ti y me hace a mí de servirle a Él. Es lo que Dios nos llama. Nos llama con amor eterno, perdonando todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, pero está para que tú le sirvas. Versículo 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué palabras es esta palabra poderosa? Niégate a ti mismo. Esto, hermano, es contracultural. La cultura nos ha negado a que tú te mereces todos los placeres, que todo sea para mí. Tú tienes la voluntad de hacer lo que tú quieres. No, yo no quiero esto, a mí me agrada esto. Por eso hay tantas personas caprichosas que quieren esto y no se mueven, y patean, empujan, mienten, atacan, porque así Jesús claramente le dice a sus discípulos, te dice a ti y me dice a mí. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirle a Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿Estamos dispuestos a entender claramente esto? Esto es contracultural, es romper toda la cultura de lo que nos han formado, desde mamá, desde papá, que te formaron así, de repente te hicieron un niño consentido, que tú quieres todo, no, hermano, esto es contracultural, es romper la cultura, de quitar ese deseo de que tú quieres lo que tú quieres hacer, es entender y aceptar que tú tienes que hacer no lo que el mundo quiere, no desear siempre que se te haga bien para ti, sino que todo discípulo, seguidor de Jesús, tiene que negarse a sí mismo y tiene que aceptar la verdad de Jesucristo. Como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí estoy yo crucificado. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Ahora Él vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
Ahora lo vivo en la fe. Ya no vivo como antes por vista, por mi placer, por mi ego. No, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Márcalo en tu Biblia, Gálatas 2:20. Entonces, cuando yo entiendo eso, entiendo claramente lo que significa negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Tomar todas tus cargas y con todo eso seguir a Jesús. Versículo 25 y 26. Mira lo que dice. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mira aquí está el interrogante. Entonces, esta explicación, este llamado a servir a Dios es la explicación clara de por qué estamos llamados para servir. Jesús claramente nos dice acá que hay una elección entre dos mundos, entre dos posiciones, y que estas son opuestas, que no son paralelas. Por eso claramente en el versículo 26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué te aprovecha? ¿Te das cuenta? Sí, ¿de qué te aprovecha? Por eso tú entiendes que tú en Jesucristo has ganado la vida eterna. Pero si tú ganas todo el mundo, tienes riquezas, posesión, todo, ¿de qué te va a servir? ¿Te das cuenta? Porque tanto de una o de otra manera perderemos todo para siempre. Porque una vez que mueres, todo eso se queda. Pero sin embargo, en la vida eterna, tú la ganas para siempre, para la eternidad, hermano. Es la gran diferencia. Tú te mueres, casa, carro, todo queda. No te llevas nada. Sin embargo, en Cristo, en Él, ¿sabes qué? Tú es para siempre. Es para toda la vida. Entonces, en lo otro solo queda recuerdo de las cosas que viviste, pero no son eternas. Es la diferencia con Jesús. Es la diferencia que cuando se va un ser querido en los caminos del Señor, tú sabes que lo vas a volver a encontrar, porque Él está en la eternidad con Cristo. Y si tú eres fiel, te vas a encontrar con Él. Eso es fundamental, hermano. 27 y 28. Ya estamos acabando. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Son términos, son palabras, es la promesa de Dios para todos aquellos que seguimos a Jesucristo. Es para ti y para mí si somos fieles. Mucho tiene que ver en dónde enfocas tus intereses. Si tu interés está más en lo material, estás desligado de todo esto. Pero cuando tú tienes claro tu objetivo, el propósito que tú sigues es la vida eterna, tu vista está puesta en los cielos. Tú quieres agradarlo a Él. Y es eso lo que dice. Porque a cada uno le dará conforme a sus obras. Porque tú estás actuando, te estás moviendo conforme al propósito de Dios, conforme a su voluntad, siguiendo los preceptos, las normas de Dios. Ese es tu objetivo. Por eso que Dios es nuestra esperanza de vida.
Dios es nuestro principal interés. Yo quiero cerrar esta enseñanza leyéndote lo que dice el Salmo 62, 12. Ya me pasé un ratito. Mira lo que dice acá. Tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Señor, tuya es la misericordia. Él tiene el control. Muchas veces no merecemos nada, pero Dios, que es rico en misericordia, nos perdona. Pero tú vas a pagar cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que ha hecho, conforme a cómo ha actuado. ¿Qué es lo saltante? Que Jesús le está haciendo hincapié a sus discípulos, a ti y a mí que seguimos a Jesús. Tú ya sabes la condición. Todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿Quedó claro, hermanito? ¿Quedó claro, hermana? ¿Ha sido entendible? Amigo, tienes la oportunidad, amiga, que nos sigues a través del Facebook, del YouTube, puede tener a ese Jesucristo que te promete una vida eterna. No esta vida de padecimiento, de sufrimiento. Somos peregrinos, somos pasajeros en este mundo. Ahora nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Oremos un momento. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este estudio bíblico. Gracias, Señor, por esta verdad inescrutable. Ahora entendemos, Señor, que a veces estamos en la posición de Pedro, porque nos enfocamos en lo material y no en lo espiritual. Ayúdanos siempre a tener los ojos puestos en ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo miércoles.